En el video pasado estuvimos hablando sobre los diuréticos. En este video vamos a comenzar a hablar de los agentes simpaticolíticos, que son otro grupo de medicamentos antihipertensivos muy comúnmente utilizados para tratar la hipertensión arterial. Los agentes simpaticolíticos son un grupo de medicamentos que, como su propio nombre lo dice, van a actuar al inhibir al sistema nervioso simpático, que es la división del sistema nervioso autónomo que se encarga de elevar la presión arterial, de tal manera que si inhibimos este sistema con diversos medicamentos vamos a poder reducir la presión arterial en los pacientes con hipertensión arterial. Hay tres grupos de medicamentos que pertenecen a esta categoría de agentes antihipertensivos, que son los agentes simpaticolíticos, entre los cuales encontramos a los alfa bloqueadores, a los beta bloqueadores y a los agentes simpaticolíticos de acción central que van a actuar como agonistas alfa 2 adrenérgicos. Entonces vamos a pasar a discutir cuáles son los medicamentos que se incluyen dentro de cada una de estas categorías y cuáles son las vías mediante las cuales vamos a poder administrarlos en los pacientes. Comenzando con los alfa bloqueadores, tenemos dos tipos de alfa bloqueadores disponibles para el tratamiento de la hipertensión. Por un lado tenemos a los alfa 1 bloqueadores que van a antagonizar de manera selectiva a los receptores alfa 1 adrenérgicos, y dentro de estos encontramos a tres medicamentos disponibles únicamente por vía oral que incluyen a la prazosina, a la doxazosina y la terazosina. Como podemos darnos cuenta en el nombre de estos medicamentos encontramos la terminación en común que es azosina. Por otro lado, en el caso de los alfa bloqueadores no selectivos, estos son medicamentos que van a antagonizar tanto a los receptores alfa 1 adrenérgicos así como a los receptores alfa 2 adrenérgicos. Y dentro de estos encontramos a la fenoxibenzamina, que está disponible únicamente por vía oral, y también hay disponibilidad de un agente que está disponible únicamente por vía intravenosa para el tratamiento de emergencias hipertensivas inducidas por un exceso de catecolaminas, como por ejemplo un feocromocitoma, que es un tumor secretor de catecolaminas. Este medicamento es la fentolamina. Como mencionamos, únicamente está disponible por vía intravenosa y se va a utilizar en el tratamiento de emergencias hipertensivas inducidas por un exceso de catecolaminas. Por otro lado, en el caso de los beta bloqueadores, estos se van a clasificar en tres generaciones que nos van a facilitar su estudio. Tenemos a los beta bloqueadores de primera generación, que son no selectivos ya que bloquean tanto a los receptores beta 1 como los receptores beta 2. Tenemos a los beta bloqueadores de segunda generación, que son selectivos por beta 1 o cardioselectivos ya que bloquean de forma preferencial a los receptores beta 1 adrenérgicos, que son el tipo de receptores adrenérgicos que se expresan a nivel del corazón y que miden la actividad simpática del corazón y por eso se llaman también cardioselectivos. Y tenemos por último a los beta bloqueadores de tercera generación, que van a ser beta bloqueadores con propiedades cardiovasculares adicionales, especialmente de vasodilatación, que parecen no estar relacionadas con el bloqueo beta. Y dentro de los beta bloqueadores de tercera generación, de igual manera los vamos a poder dividir en no selectivos, que bloquean tanto los receptores beta 1 como beta 2, así como en selectivos por beta 1 o cardioselectivos, que bloquean de forma preferencial a los receptores beta 1 adrenérgicos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que encontramos dentro de cada una de estas generaciones? Dentro de los beta bloqueadores de primera generación, que son no selectivos, vamos a encontrar a 7 medicamentos. Encontramos al nadolol y al pindolol disponibles únicamente por vía oral. Tenemos al propranolol y el sotalol disponibles por vía oral y por vía intravenosa. Tenemos al timolol disponible por vía oral y por vía tópica en la forma de gotas oftálmicas. Y tenemos al levobunolol y al metipranolol disponibles únicamente por vía tópica en la forma de gotas oftálmicas. Por otro lado, en el caso de los beta bloqueadores de segunda generación, que son selectivos por beta 1 o cardioselectivos, tenemos disponibilidad de 5 medicamentos. El acebutolol y el atenolol están disponibles únicamente por vía oral, así como también el bisoprolol, que está disponible únicamente por vía oral, el esmolol, que está disponible únicamente por vía intravenosa, y el metoprolol, que está disponible tanto por vía oral así como por vía intravenosa. Y dentro de los beta bloqueadores de tercera generación, como decíamos, se subclasifican en no selectivos y en selectivos por beta 1 cardioselectivos. En el caso de los no selectivos, que pues, van a bloquear tanto a los receptores beta 1 como beta 2, tenemos al carteolol disponible únicamente por vía tópica en la forma de gotas oftálmicas,
al carvedilol, disponible únicamente por vía oral, y el labetalol, disponible por vía oral y por vía intravenosa. Y por último, en el caso de los selectivos por beta 1 o cardioselectivos que pertenecen a los beta bloqueadores de tercera generación, tenemos al betaxolol, disponible tanto por vía oral como por vía tópica en la forma de gotas oftálmicas, y al nebivolol, disponible por vía oral. Como podemos darnos cuenta, también encontramos una terminación en común en el nombre de los beta bloqueadores, que es que terminan en olol, excepto por el sotalol, el carvedilol y el labetalol, que a pesar de esto también vemos que terminan en lol. Entonces esto nos puede ayudar a aprender los nombres de estos medicamentos. Por último, en el caso de los agentes simpaticolíticos de acción central que van a actuar como agonistas alfa-2 adrenérgicos, encontramos a la metildopa, disponible únicamente por vía oral, y a la clonidina, disponible tanto por vía oral así como por un parche transdérmico que se va a estar cambiando cada semana. Ahora, en el tratamiento de la hipertensión arterial únicamente vamos a utilizar a los medicamentos por vía oral, de tal manera que en el caso de los beta bloqueadores hicimos una revisión de todos los beta bloqueadores disponibles como medicamentos. Sin embargo, pues el levobunolol, el metipranolol y el carteolol, que únicamente están disponibles por vía tópica en la forma de gotas oftálmicas, pues no van a ser utilizados para el tratamiento de la hipertensión, porque se van a utilizar únicamente para el tratamiento del glaucoma, ya que son medicamentos que van a reducir la presión intraocular al disminuir la producción de humor acuoso. También en el caso del sotalol, a pesar de que está disponible por vía oral, este medicamento no se va a utilizar para el tratamiento de la hipertensión. Y bueno, la clonidina, además de administrarse por vía oral en el tratamiento de la hipertensión, también lo podemos aplicar en lugar de por vía oral cada día que el paciente tenga que tomar el medicamento, podemos estar aplicando un parche que se cambia cada semana y puede ser más fácil pues o más cómodo para el paciente en lugar de tomar medicamentos todos los días. Además, como mencionábamos, existen situaciones en las cuales hay una elevación intensa de la presión arterial en la cual hay evidencia de daño a órgano blanco. En estas situaciones, que se denominan como emergencias hipertensivas, es necesario reducir de manera inmediata la presión arterial para limitar lo que sería el daño a órgano blanco. Entonces, en este caso tenemos que administrar fármacos por vía intravenosa, y dentro de los agentes simpaticolíticos vamos a encontrar 3 medicamentos que podemos administrar por vía intravenosa en el caso de las emergencias hipertensivas. Entre ellas tenemos al alfa bloqueador no selectivo que mencionábamos previamente, que es la pentolamina, que se utiliza para el tratamiento de las emergencias hipertensivas inducidas por un exceso de catecolaminas. Y por otro lado, dentro de los beta bloqueadores podemos usar tanto el esmolol por vía intravenosa, así como el labetalol por vía intravenosa. Vamos a pasar a revisar el mecanismo de acción de los diferentes agentes simpaticolíticos que tenemos disponibles, comenzando con los alfa bloqueadores. En el caso de los alfa-1 bloqueadores, estos van a ser antagonistas competitivos selectivos del receptor alfa-1 adrenérgico, mientras que en el caso de los alfa bloqueadores no selectivos, la fenoxibenzamina es un antagonista irreversible no selectivo de los receptores tanto alfa-1 como alfa-2 adrenérgicos. Ahora, en el caso de los agentes simpaticolíticos de acción central, que actúan como agonistas alfa-2 adrenérgicos, comenzando con la metildopa, este es un profármaco que va a ejercer su acción antihipertensiva a través de un metabolito activo. No lo va a ejercer directamente el medicamento como tal. La metildopa, que es un análogo de dopa, pues va a ser metabolizada por la descarboxilasa de aminoácidos L-aromáticos en neuronas adrenérgicas a alfa-metildopamina, que luego se va a convertir en alfa-metilnorepinefrina, que como tal va a ser el metabolito farmacológicamente activo. La alfa-metilnorepinefrina se va a almacenar en las vesículas secretoras de las neuronas adrenérgicas, sustituyendo a la noradrenalina, de modo que cuando las neuronas adrenérgicas sean estimuladas, ahora van a descargar alfa-metilnorepinefrina en lugar de noradrenalina. Y la alfa-metilnorepinefrina va a actuar a nivel del tronco encefálico en el sistema nervioso central como un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos para producir la inhibición de los centros vasomotores simpáticos y disminuir así el flujo de salida simpático hacia la periferia. En el caso de la clonidina, esta va a actuar como un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos.
A nivel del tronco encefálico en el sistema nervioso central va a actuar como un agonista de los receptores alfa-2A adrenérgicos presinápticos para producir la inhibición de los centros vasomotores simpáticos que, al igual que la metildopa, va a disminuir el flujo de salida simpático hacia la periferia. Y por otro lado, a dosis superiores a las requeridas para estimular a estos receptores alfa-2A centrales, estos fármacos pueden activar a los receptores alfa-2B en las células musculares lisas vasculares, lo cual explica la vasoconstricción inicial que se aprecia cuando se toman sobredosis de estos medicamentos y pueden ser responsables de la pérdida del efecto terapéutico que se observan con dosis altas de este medicamento. Ahora, pasando con los beta bloqueadores, el mecanismo de acción va a ser mucho más complejo en el caso de estos fármacos. Vamos a comenzar hablando de las generalidades del mecanismo de acción de estos medicamentos, los cuales van a poseer diferentes propiedades que los van a diferenciar entre sí. Entonces, tenemos 5 propiedades que analizar. Por un lado, la afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, que los diferenciaba en no selectivos, que bloquean tanto los receptores beta 1 como beta 2, de los selectivos por beta 1, que van a bloquear de manera preferencial los receptores beta 1 y también se denominan cardioselectivos. La otra propiedad es la actividad simpático-mimética intrínseca, ya que algunos beta bloqueadores no van a actuar como antagonistas puros, sino que también pueden estimular de manera débil a los receptores tanto beta 1 como beta 2, por lo que se dice que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Si bien estos agonistas parciales estimulan el receptor beta al cual están unidos, también inhiben pues la estimulación por las catecolaminas endógenas más potentes, que son la adrenalina y noradrenalina, de manera que pues también van a actuar como beta bloqueadores. Esta ligera actividad residual puede prevenir la bradicardia profunda o el inotropismo negativo en un corazón en reposo. Por otro lado, la otra propiedad es la actividad estabilizadora de membrana, que tienen varios beta bloqueadores, poseyendo pues una actividad anestésica local o estabilizadora de membrana al bloquear canales de sodio con independencia de lo que sería el bloqueo beta. Aunque las altas concentraciones de estos beta bloqueadores ejercen una actividad estabilizadora de membrana, es dudoso que esto sea significativo en las dosis terapéuticas habituales. Sin embargo, este efecto puede ser importante cuando hay sobredosis de estos medicamentos. Otra propiedad de la que debemos hablar es la solubilidad en lípidos de estos medicamentos, que nos va a hablar de la penetración en el sistema nervioso central, ya que aquellos medicamentos que sean más lipofílicos van a poder atravesar con mayor facilidad la barrera hematoencefálica y alcanzar el parénquima cerebral. Por último, también tenemos que revisar la capacidad para inducir vasodilatación, ya que los beta bloqueadores de tercera generación tienen la capacidad de inducir vasodilatación por medio de diferentes mecanismos de acción no relacionados con el bloqueo beta. Entonces, ahora hablando de los mecanismos de acción específicos, vamos a estar revisando en este mismo orden cada una de estas propiedades, comenzando con la afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, que los van a diferenciar en no selectivos o selectivos por beta 1. Vamos a ver cuáles son los medicamentos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca y actividad estabilizadora de membrana, ya que no todos los beta bloqueadores tienen estas propiedades. Y en el caso de aquellos que las tengan, las vamos a mencionar, y en los que no lo tengan, pues simplemente no lo vamos a mencionar. Vamos a hablar de su solubilidad en los lípidos, dividiéndolos en los que tienen baja, moderada y alta solubilidad en lípidos. Y por último vamos a hablar de los mecanismos de acción por los cuales inducen vasodilatación los diferentes beta bloqueadores de tercera generación. Entonces vamos a comenzar revisando a los beta bloqueadores de primera generación o no selectivos. En el caso de la primera propiedad, que era la afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, pues estos medicamentos son beta bloqueadores no selectivos que van a bloquear tanto a los receptores beta 1 como beta 2 con la misma afinidad. Dentro de las propiedades específicas de cada uno de estos medicamentos encontramos que el nadolol tiene baja solubilidad en lípidos, pindolol tiene actividad simpático-mimética intrínseca, baja actividad estabilizadora de membrana, así como baja solubilidad en lípidos. El propranolol tiene actividad estabilizadora de membrana, así como alta solubilidad en lípidos. Sotalol tiene baja solubilidad en lípidos. Timolol tiene baja a moderada solubilidad en lípidos. Y por último, levobunolol y metipranolol tienen baja solubilidad en lípidos. Ahora vamos a pasar a revisar los beta bloqueadores de segunda generación.
En este caso, revisando la primera propiedad, que era pues como tal la afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, pues estos van a ser medicamentos que son selectivos por los receptores beta 1 o cardioselectivos, de tal manera que bloquean a los receptores beta 1 con mayor afinidad que los receptores beta 2. Esta selectividad beta 1 a estos agentes se va a perder con dosis altas y va a ser mayor la selectividad con dosis menores. Dentro de las propiedades específicas de estos medicamentos encontramos que el acebutolol tiene actividad simpático-mimética intrínseca, actividad estabilizadora de membrana y baja solubilidad en lípidos. En el caso del atenolol, bisoprolol y esmolol tienen baja solubilidad en lípidos y carecen de actividad simpático-mimética intrínseca, así como actividad estabilizadora de membrana. Y el metoprolol tiene baja actividad estabilizadora de membrana, así como moderada solubilidad en lípidos. En el caso de los beta bloqueadores de tercera generación, comenzando con los no selectivos, pues estos medicamentos, en el caso de la primera propiedad, que es la afinidad que tienen por los receptores beta 1 y beta 2, pues estos van a ser beta bloqueadores no selectivos que van a bloquear tanto los receptores beta 1 como beta 2 con la misma afinidad. Dentro de sus propiedades específicas, encontramos que el cartiolol tiene actividad simpático-mimética intrínseca, baja solubilidad en lípidos y capacidad para inducir vasodilatación. La capacidad que tiene este medicamento para inducir vasodilatación va a estar dada por la producción de óxido nítrico por las células endoteliales que estimulan estos medicamentos y el agonismo de los receptores beta 2 debido a su actividad simpático-mimética intrínseca. En el caso del carvedilol, este medicamento tiene actividad estabilizadora en membrana, moderada solubilidad en lípidos y capacidad para inducir vasodilatación que está dada por el bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgicos, así como los alfa 1 bloqueadores. También bloquean la entrada de calcio en las células musculares lisas de lo que sería los vasos sanguíneos y su acción antioxidante. Estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del carvedilol pueden ser beneficiosas para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Por último, en el caso del labetalol, este tiene actividad simpático-mimética intrínseca en los receptores beta 2, baja actividad estabilizadora de membrana, así como baja solubilidad en lípidos y capacidad para inducir vasodilatación que va a estar dada por el bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgicos y el agonismo de los receptores beta 2. Por último, en el caso de los beta bloqueadores de tercera generación selectivos por beta 1, cardioselectivos, en relación a lo que sería la primera propiedad que mencionábamos, que era la afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, pues estos van a ser selectivos por beta 1 o cardioselectivos, de tal manera que van a bloquear a los receptores beta 1 con mayor afinidad que los receptores beta 2. Dentro de sus propiedades específicas encontramos que el betaxolol tiene baja actividad estabilizadora de membrana, moderada solubilidad en lípidos, así como una capacidad para inducir vasodilatación que está dada por el bloqueo de la entrada de calcio. Y por último, en el caso del nebivolol, tiene baja solubilidad en lípidos y tiene capacidad para inducir vasodilatación, la cual va a estar dada por la estimulación de la producción de óxido nítrico por las células endoteliales. Ahora, una vez que hemos hablado sobre lo que es el mecanismo de acción de los diferentes agentes simpaticolíticos, pues hay que hablar sobre las acciones que tienen estos medicamentos mediante esos mecanismos de acción. Vamos a empezar hablando de las acciones de los alfa bloqueadores. En el caso de los alfa 1 bloqueadores, el bloqueo de los receptores alfa 1b que se encuentran en los vasos sanguíneos y se encargan de producir vasoconstricción, al bloquearlos pues vamos a causar una relajación de lo que sería el músculo liso tanto arterial como venoso, llevando una vasodilatación, lo cual nos va a disminuir la resistencia vascular periférica, reduciendo así la presión arterial. El bloqueo de los receptores alfa 1A que se expresan en el músculo liso del cuello de la vejiga y la próstata nos va a disminuir el tono de este músculo liso, mejorando el flujo urinario, lo cual es útil, como veremos en los usos terapéuticos de estos medicamentos, en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, en el cual el crecimiento de la próstata comienza a comprimir lo que sería la uretra prostática y dificulta el flujo de orina en estos pacientes. Entonces, dar estos medicamentos puede mejorar el flujo de orina en estos pacientes. Los alfa 1 bloqueadores también van a reducir las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol LDL, así como aumentan las concentraciones de colesterol HDL. Ahora, hablando de los alfa bloqueadores no selectivos, estos medicamentos previenen la vasoconstricción mediada por catecolaminas endógenas al bloquear los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos periféricos, lo cual nos va a disminuir lo que sería la resistencia vascular periférica, así como se produce una taquicardia refleja resultante. Sin embargo, al bloquear a los receptores presinápticos
alfa 2 en las terminaciones de los nervios simpáticos del corazón, que básicamente estos receptores a este nivel pues van a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre las fibras postganglionares que secretan noradrenalina, ya que una vez que es secretada la noradrenalina, al estimularse a estos receptores presinápticos, se va a disminuir la secreción por estos nervios simpáticos. Entonces la fenoxibenzamina, al bloquear estos receptores, va a causar un aumento en lo que sería la liberación de noradrenalina, lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, mediado por receptores beta 1 adrenérgicos. Esto puede conducir a arritmias cardíacas y dolor por angina. Así el fármaco no ha tenido éxito para mantener una presión arterial baja en la hipertensión y ya no se usa para este fin. Sin embargo, se sigue utilizando para lo que sería el tratamiento de la hipertensión secundaria causada por feocromocitomas, como veremos en sus usos terapéuticos. Ahora, en el caso de los agentes simpaticolíticos de acción central, estos son pues agonistas alfa 2 adrenérgicos que, como veíamos, reducen lo que sería el flujo simpático hacia la periferia, disminuyendo la presión arterial por medio de los siguientes mecanismos. La disminución del tono simpático en el corazón va a conducir a una reducción en la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio, lo cual reduce el gasto cardíaco. Y la disminución del tono simpático vascular conduce a una vasodilatación que reduce la resistencia vascular periférica. Entonces esta reducción del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica nos va a disminuir la presión arterial. Ahora, enfocándonos al estudio de los beta bloqueadores, las acciones farmacológicas de estos medicamentos pueden deducirse a partir del conocimiento de las respuestas provocadas por los receptores en los diversos tejidos. Entonces vamos a analizar primero lo que serían sus efectos en el sistema cardiovascular, comenzando con el corazón. En el corazón, los beta bloqueadores van a tener diferentes efectos. Entre ellos encontramos acciones cronotrópicas e inotrópicas negativas, es decir, disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio, lo cual reduce el gasto cardíaco. También reducen la frecuencia sinusal, la velocidad de despolarización espontánea de los marcapasos ectópicos, hacen más lenta la conducción en las aurículas y el nodo aurículo-ventricular y aumentan el periodo refractario funcional de dicho nodo AB. Ahora, en el caso de las acciones que tienen estos medicamentos beneficiosas en el tratamiento de la angina, hay que hablar un poco sobre lo que es la isquemia y sus determinantes. La isquemia lo que es básicamente un desbalance, es el estrés celular causado por el desbalance entre, por un lado, la demanda de nutrientes por parte, en este caso, del miocardio, y por otro lado, el aporte de nutrientes por parte de lo que sería el flujo sanguíneo. En este desbalance que se encuentra en la isquemia, la demanda de nutrientes por parte del miocardio supera al aporte de nutrientes por parte de lo que es el flujo sanguíneo debido a una obstrucción en alguna arteria coronaria. De tal manera que este aporte insuficiente de nutrientes al miocardio genera este estrés celular que es la isquemia, que si es persistente pues puede llevar a un daño irreversible en las células que producen necrosis, lo cual se va a conocer como un infarto del miocardio. Ahora, esta isquemia produce un dolor característico que se denomina como angina de pecho. La angina de pecho, que es el dolor del corazón por la isquemia, es un dolor que típicamente se describe como opresivo, que usualmente se encuentra de manera retroesternal o precordial y que por la inervación visceral del corazón suele irradiarse hacia lo que sería la superficie cubital del brazo izquierdo, pero también se puede irradiar al brazo derecho, ambos brazos, los hombros, el cuello y la mandíbula. Ahora, ¿cuál es el efecto beneficioso que tienen los beta bloqueadores en el caso de la angina de pecho? Estos medicamentos van a actuar sobre lo que sería uno de los determinantes de la isquemia, pues, ya que van a disminuir la demanda de nutrientes por parte del miocardio al disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, lo cual disminuye pues, el trabajo del corazón. Y esto a su vez pues, va a mejorar la relación entre lo que sería la oferta y la demanda de nutrientes por parte del corazón. Ahora también los beta bloqueadores van a tener efectos sobre la vasculatura, ya que a este nivel se van a expresar receptores beta 2 a nivel sobre todo lo que sería músculo esquelético, que son receptores que inducen vasodilatación. Entonces, bloquear a estos receptores nos va a producir vasoconstricción que aumenta la resistencia vascular periférica, un efecto no deseado de los beta bloqueadores.
Ahora, en el caso de lo que es la actividad antihipertensiva de estos medicamentos, los beta bloqueadores no reducen la presión arterial en pacientes con presión arterial normal, sin embargo, sí la van a reducir en los pacientes con una presión arterial elevada por medio de los siguientes mecanismos. El bloqueo de los receptores beta 1 produce una reducción del gasto cardíaco mediante sus acciones cronotrópicas y inotrópicas negativas que acabamos de discutir. Ahora, la disminución del gasto cardíaco mediante la administración a corto plazo de los beta bloqueadores provoca un aumento proporcional en lo que sería la resistencia vascular periférica para poder mantener la presión arterial, lo cual es resultado del bloqueo de los receptores beta 2 vasculares que decíamos que producen vasodilatación, entonces bloquearlos va a producir vasoconstricción, y de los reflejos compensadores tales como una mayor actividad del sistema nervioso simpático que nos activa los receptores alfa 1 a nivel vascular que veíamos que producen vasoconstricción. Sin embargo, con el uso a largo plazo de los beta bloqueadores, la resistencia periférica total vuelve a los valores iniciales o disminuye en pacientes con hipertensión. No se conoce cuál es el mecanismo de esta reducción final de lo que sería la resistencia vascular periférica. Sin embargo, el efecto antihipertensivo de los beta bloqueadores se debe pues a una reducción persistente del gasto cardíaco, así como a esta disminución en lo que sería la resistencia vascular periférica que se termina observando en los pacientes con hipertensión. Ahora, también los beta bloqueadores van a tener diferentes otros efectos que también aportan pues a la disminución de lo que sería la presión arterial en los pacientes. Por un lado, los beta bloqueadores, al bloquear los receptores beta 1 del complejo yuxtaglomerular, van a reducir la secreción de renina y pues disminuyen así la actividad del sistema renina-angiotensina que aumenta la presión arterial. Y por otro lado, los beta bloqueadores de tercera generación tienen efectos antihipertensivos adicionales al inducir vasodilatación, que va a disminuir la resistencia vascular periférica por medio de diferentes mecanismos de acción no relacionados con el bloqueo beta que ya mencionamos cuando hablábamos sobre los mecanismos de acción de estos medicamentos. Ahora, entrando a lo que sería el sistema pulmonar, en lo que son el músculo liso que rodea pues a los bronquios, se expresan receptores beta 2 que al ser estimulados van a producir broncodilatación. Entonces, bloquear a estos receptores beta 2 en los pulmones de pacientes susceptibles causa broncoconstricción, lo cual puede precipitar una exacerbación en pacientes con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma. Los fármacos con selectividad por los receptores beta 1 o aquellos con actividad simpático-mimética intrínseca en los receptores beta 2 parecen ser menos propensos a inducir este broncoespasmo peligroso en estos pacientes. Ahora, en el caso de los efectos metabólicos que tienen los beta bloqueadores, estos modifican el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Hablando primero de lo que sería la glucosa, en respuesta a la hipoglucemia, las catecolaminas incrementan la glucemia mediante la estimulación de la glucogenólisis hepática. Entonces, los beta bloqueadores bloquean la glucogenólisis estimulada por las catecolaminas, lo cual puede hacer que el paciente se tarde más en recuperarse de la hipoglucemia en la diabetes mellitus tipo 1, sobre todo ya que estos pacientes son insulino deficientes, de tal manera que se pierde el principal contrarregulador de la glucosa, que es la propia insulina, ¿no? La disminución de los niveles de insulina. Pero también se puede dar este proceso en lo que serían los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además, los beta bloqueadores pueden interferir con los efectos contrarreguladores de las catecolaminas secretadas durante la hipoglucemia al reducir la percepción de los síntomas adrenérgicos como las palpitaciones, los temblores y la ansiedad, que son síntomas que permiten al paciente darse cuenta de que está cursando por un episodio de hipoglucemia y tomar acciones antes de que se reduzca todavía más la glucemia y que lleve al paciente a sufrir de síntomas neuroglucopénicos que hasta pueden llevar con lo que sería la muerte del paciente. Por lo tanto, los beta bloqueadores se deben usar con gran cautela en pacientes con diabetes lábil y con reacciones hipoglucémicas frecuentes. Si se indica dicho fármaco, se prefiere un beta bloqueador con selectividad por beta 1 porque estos fármacos tienen menos probabilidades de retrasar la recuperación de la hipoglucemia. Por otro lado, ahora en el caso de los lípidos, los receptores beta median la activación de la lipasa sensible a las hormonas en los adipocitos, lo cual lleva a la liberación de ácidos grasos libres a la circulación. Este aumento en el flujo de ácidos grasos es una fuente importante de energía para ejercitar los músculos.
Entonces los beta bloqueadores pueden atenuar la liberación de ácidos grasos libres de lo que sería el tejido adiposo. Además, los beta bloqueadores no selectivos aumentan los triglicéridos y el colesterol LDL, así como reducen lo que sería el colesterol HDL. Por el contrario, se ha reportado que los beta bloqueadores con selectividad por beta 1 mejoran el perfil lipídico en pacientes con dislipidemia. Por último, en relación a otros efectos, algunos beta bloqueadores se aplican de manera tópica en forma de gotas oftálmicas para el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto, ya que el bloqueo de los receptores beta en el epitelio ciliar reduce la producción de humor acuoso, lo cual va a permitir reducir la presión intraocular en estos pacientes. Una vez que ya hemos visto las acciones de los diferentes agentes simpaticolíticos, pues ahora hay que ver cuáles son las utilidades que tienen estas acciones en la clínica, es decir, cuáles son los usos terapéuticos de estos medicamentos. Vamos a enfocarnos primero a lo que sería el estudio de los alfa bloqueadores. En el caso de los alfa 1 bloqueadores, estos medicamentos son útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial. Sin embargo, no se recomiendan como monoterapia para pacientes hipertensos, principalmente como consecuencia del estudio ALHAT, o en inglés Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, que es un estudio en el cual se demostró que los pacientes que eran tratados con doxazosina como monoterapia para la hipertensión arterial se aumentaba el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. En consecuencia, estos medicamentos se van a utilizar principalmente junto con diuréticos, beta bloqueadores y otros agentes antihipertensivos. Estos fármacos pueden causar una mejoría modesta en el perfil lipídico, disminuyendo, como veíamos en las acciones, lo que es los niveles de triglicéridos, de colesterol HDL y aumentando el colesterol HDL, y también puede provocar una mejoría en lo que sería el metabolismo de la glucosa en los pacientes hipertensos. También se utilizan en la hiperplasia prostática benigna, ya que el bloqueo de los receptores alfa 1 disminuye el tono de lo que sería el músculo liso del cuello de la vejiga y la próstata, lo cual mejora el flujo de la orina a través de la uretra. Ahora, enfocándonos al estudio de los alfa bloqueadores no selectivos, la fenoxibenzamina se utiliza en el tratamiento de los feocromocitomas, que son tumores que secretan catecolaminas que se encuentran en la médula suprarrenal, y pues la gran mayoría de los feocromocitomas se van a tratar quirúrgicamente. Sin embargo, la fenoxibenzamina se utiliza a menudo en la preparación del paciente para la cirugía, ya que debemos de bajar los niveles de presión en estos pacientes antes de meterlos al quirófano. El tratamiento prolongado con fenoxibenzamina puede ser necesario en aquellos pacientes que tengan un feocromocitoma inoperable o maligno. Este medicamento lo que va a hacer es que va a controlar los episodios de hipertensión grave y minimiza otros efectos adversos de las catecolaminas, como la contracción del volumen plasmático y la lesión del miocardio en estos pacientes. Ahora, enfocándonos al estudio de los usos terapéuticos de los agentes simpaticolíticos de acción central, en el caso de la metildopa, este es un agente antihipertensivo preferido para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo en función de su efectividad y seguridad tanto para la madre como para el feto. Y la clonidina se va a utilizar sobre todo para el tratamiento de la hipertensión que no ha respondido adecuadamente al tratamiento con 2 o más fármacos. Por último, vamos a hablar de los usos terapéuticos de los beta bloqueadores, comenzando con los usos terapéuticos generales de estos medicamentos. En la hipertensión arterial, los beta bloqueadores van a ser útiles para reducir la presión arterial. Estos medicamentos sobre todo se van a utilizar o van a ser beneficiosos en aquellos pacientes con cardiopatía concomitante, como taquiarritmia supraventricular, por ejemplo una fibrilación auricular, un infarto de miocardio previo, una cardiopatía isquémica estable, insuficiencia cardíaca crónica, ya que pues estos medicamentos van a ayudar en el tratamiento de estas enfermedades. En el caso también de la angina de pecho, los beta bloqueadores disminuyen, como veíamos, los requerimientos de oxígeno del músculo cardíaco y por lo tanto son efectivos para reducir el dolor torácico al esfuerzo que es frecuente en la angina. De este modo van a ser útiles en el manejo de lo que sería la angina estable crónica. En el caso del infarto del miocardio, los beta bloqueadores tienen un efecto protector sobre el miocardio,
Así, los pacientes que han tenido un infarto de miocardio parecen estar protegidos contra un segundo ataque cardíaco con el uso profiláctico de los beta bloqueadores, además de que la administración de un beta bloqueador inmediatamente después de un infarto de miocardio reduce lo que sería el tamaño del infarto y la mortalidad temprana. El mecanismo para estos efectos puede ser una reducción en las acciones de las catecolaminas circulantes que aumentan la demanda de oxígeno en un corazón de por sí pues isquémico. También se van a utilizar en el tratamiento de arritmias cardíacas, tanto supraventriculares como ventriculares. Se van a utilizar también en lo que sería el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, ya que en una visión simple los beta bloqueadores protegen al corazón de las consecuencias adversas a largo plazo de la sobreestimulación adrenérgica, por ejemplo, un mayor consumo de energía, fibrosis, arritmias y muerte celular. Hay 4 beta bloqueadores que se han probado con éxito en ensayos clínicos estandarizados para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que incluyen el bisoprolol, metoprolol, carvedilol y nebivolol. También pueden utilizarse en el hipertiroidismo, ya que muchos de los signos y síntomas del hipertiroidismo son una reminencia de lo que sería de las manifestaciones de una mayor actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, los beta bloqueadores controlan muchos de los signos y síntomas cardiovasculares del hipertiroidismo y son complementos útiles para una terapia más definitiva. Además, el propranolol inhibe la conversión periférica de T4 a T3, un efecto que puede ser independiente del bloqueo de los receptores beta. También el timolol, el levobunolol, el metipranolol, el carteolol y el betaxolol se van a aplicar de manera tópica en forma de gotas oftálmicas para el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto, ya que estos agentes bloquean los receptores beta en el epitelio ciliar, reduciendo la producción de humor acuoso y así lo que sería la presión intraocular. Y también los beta bloqueadores se han utilizado en el tratamiento de lo que sería la migraña. Entre ellos encontramos el propranolol, timolol y metoprolol, los cuales son efectivos para reducir los episodios de migraña cuando se usan de forma profiláctica. Sin embargo, estos medicamentos no van a ser útiles para el tratamiento de ataques agudos de migraña. Es decir, si tenemos ya un paciente con un ataque de migraña, administrarle un beta bloqueador no va a ayudar al paciente. Sin embargo, si administramos estos medicamentos de manera profiláctica, puede ayudar esto a reducir la frecuencia con la cual se van a presentar estos ataques agudos de migraña. Ahora vamos a pasar entonces a lo que sería la revisión de los usos terapéuticos individuales que van a tener estos medicamentos, ya que pues de todas estas enfermedades que vimos que pueden tratar los beta bloqueadores, no todos los beta bloqueadores van a ser específicos, sino que difieren pues cada uno en los usos que van a tener. Entonces vamos a pasar a hacer una revisión de esto. Comenzando con los beta bloqueadores de primera generación, que son no selectivos. Entre ellos tenemos a todos estos medicamentos. El nadolol se utiliza para el tratamiento de la hipertensión y la angina de pecho. El pindolol se utiliza para la hipertensión y la angina de pecho. Y debido a que tiene una actividad simpático-mimética intrínseca, se puede preferir como agente antihipertensivo en individuos con reserva cardíaca disminuida o propensión a lo que sería la bradicardia. El propranolol se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, la angina de pecho, el infarto de miocardio, arritmias cardíacas, el hipertiroidismo y la migraña. Es posible administrar también este medicamento por vía intravenosa para el tratamiento de arritmias potencialmente mortales o en pacientes bajo anestesia. El sotalol se utiliza solo para tratar arritmias cardíacas, el timolol para tratar la hipertensión, el infarto, el glaucoma y la migraña. Y levobunolol y metipranolol, a estar disponibles únicamente en la forma tópica de gotas oftálmicas, se utilizan únicamente en el tratamiento del glaucoma. Dentro de los beta bloqueadores de segunda generación, que son selectivos por beta 1 cardioselectivos, tenemos a todos estos medicamentos. El acebutolol se va a utilizar para el tratamiento de la hipertensión arterial, el infarto de miocardio y arritmias cardíacas, y al ser un agente que tiene actividad simpático-mimética intrínseca, al igual que lo que era el pindolol, pues estos pueden ser preferidos en pacientes con reserva cardíaca disminuida o propensión a la bradicardia. El atenolol se utiliza para tratar la hipertensión, angina de pecho, infarto de miocardio, arritmias cardíacas e hipertiroidismo. El bisoprolol se utiliza para tratar hipertensión, angina de pecho, infarto de miocardio, arritmias cardíacas y insuficiencia cardíaca congestiva. Esmolol solamente está disponible por vía intravenosa y se utiliza para controlar la presión arterial o el ritmo cardíaco en pacientes críticamente enfermos y aquellos que se someten
a cirugía o procedimientos diagnósticos. Veíamos que el esmolol también se utiliza para el tratamiento de emergencias hipertensivas. En el caso del metoprolol, este se puede utilizar para tratar la hipertensión, la angina de pecho, infarto de miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertiroidismo y migraña. Y este medicamento está disponible por vía intravenosa para el tratamiento inicial de pacientes con infarto agudo de miocardio. Ahora, en el caso de lo que serían los beta bloqueadores de tercera generación, dentro de los no selectivos tenemos al cartiolol, que se utiliza para tratar únicamente el glaucoma, ya que nomás está disponible en forma de gotas oftálmicas de manera tópica. El carvedilol, que se utiliza para tratar la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva. Y el labetalol, que se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. La principal indicación del labetalol es la hipertensión en el embarazo, para lo cual es uno de los pocos compuestos que se sabe que es seguro. Y la labetalol también está disponible en forma intravenosa para el tratamiento de emergencias hipertensivas, debido a que puede reducir la presión arterial con rapidez. Por último, en el caso de los beta bloqueadores selectivos por beta 1 o cardioselectivos de tercera generación, el betaxolol se utiliza para tratar la hipertensión, la angina de pecho y el glaucoma, y el nebivolol para tratar la hipertensión arterial, así como la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora vamos a pasar a hablar de los efectos adversos que pueden presentarse con el uso de estos medicamentos. Vamos a comenzar hablando de los alfa bloqueadores. En el caso de los alfa 1 bloqueadores pueden presentarse diversos efectos. Entre sus efectos adversos podemos encontrar al efecto de la primera dosis, en la cual la primera dosis de estos fármacos puede producir una respuesta hipotensiva ortostática exagerada que puede resultar en el síncope del paciente o su desmayo, lo cual se conoce como efecto de la primera dosis. Los episodios de síncope también se han producido con un aumento rápido de la dosis o con la adición de un segundo fármaco antihipertensivo al régimen de un paciente que ya está tomando una gran dosis de un alfa 1 bloqueador. El riesgo del efecto de la primera dosis se puede minimizar al limitar la dosis inicial a la hora de dormir, por ejemplo, administrar 1 miligramo del medicamento a la hora de acostarse, de tal manera que una vez que el paciente se toma el paciente en la noche, ya se acuesta y no se levanta hasta el otro día, para minimizar pues que vaya a sufrir de una hipotensión ortostática que le podría producir un síncope. También se puede minimizar al aumentar la dosis lentamente y al introducir medicamentos antihipertensivos adicionales con precaución. También el uso de doxazosina, como veíamos anteriormente, como monoterapia para la hipertensión, aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva, según el estudio ALHAT. Esto puede ser un efecto de clase que representa un efecto adverso de todos los alfa 1 bloqueadores, y ha llevado a recomendaciones de no usar esta clase de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los efectos adversos inespecíficos que raramente limitan el tratamiento con estos medicamentos incluyen a la cefalea, los mareos, así como la astenia. Y en el caso de la fenoxibenzamina, que es un alfa bloqueador no selectivo, dentro de sus efectos adversos encontramos a la hipotensión, que es el mayor efecto adverso de la fenoxibenzamina. También se pueden desarrollar taquicardia, arritmias cardíacas, así como eventos cardíacos, incluyendo el infarto del miocardio debido a la estimulación cardíaca refleja por este medicamento. Y también se puede producir una inhibición reversible de la eyaculación, lo cual puede ocurrir a causa de la contracción disminuida del músculo liso en el conducto deferente y los conductos eyaculadores. Ahora, hablando de los efectos adversos de la metildopa, entre estos encontramos a la sedación, sequedad en la boca, depresión, disminución en la libido, signos parkinsonianos, hiperprolactinemia, bradicardia intensa y paro sinusal, hepatotoxicidad, a veces asociada con fiebre, lo cual es un efecto tóxico poco frecuente pero potencialmente grave de la metildopa. Y por último, una prueba de COMS positiva, que es la prueba de antiglobulina. Al menos 20% de los pacientes que reciben metildopa durante un año desarrollan una prueba de COMS positiva, que se debe a anticuerpos dirigidos contra el antígeno ARH en los eritrocitos. El desarrollo de una prueba de COMS positiva no es necesariamente una indicación para detener el tratamiento con metildopa. Sin embargo, del 1 al 5% de estos pacientes van a desarrollar una anemia hemolítica que requiere interrumpir de manera inmediata lo que sería la administración del medicamento.
La prueba de COMS puede permanecer positiva durante un año después de la interrupción de la metildopa, pero la anemia hemolítica generalmente se resuelve en cuestión de semanas. La hemólisis puede atenuarse mediante el tratamiento con glucocorticoides. Ahora, vamos a estudiar los efectos adversos de otro agente simpático-lítico de acción central, que es la clonidina. Entonces, dentro de los efectos adversos de la clonidina encontramos sedación, se queda en la boca, depresión, inquietud, trastornos del sueño, con sueños vívidos o pesadillas, disfunción eréctil, hipotensión postural, bradicardia sintomática y paro sinusal en pacientes con difusión del nodo sinoauricular, bloqueo AB en pacientes con enfermedad del nodo aurículo-ventricular o en pacientes que toman otros fármacos que deprimen la conducción AB, y en aquellos pacientes que reciben clonidina transdérmica mediante la administración de un parche, entre el 15 al 20% de ellos van a desarrollar dermatitis de contacto. Ahora, hay que hablar sobre lo que es la suspensión de la clonidina. La interrupción repentina de la clonidina puede causar un síndrome de abstinencia que consiste en cefalea, aprensión, temblores, dolor abdominal, sudoración y taquicardia. La presión arterial puede elevarse a niveles superiores a los presentes antes del tratamiento, pero el síndrome de abstinencia puede ocurrir en ausencia de un aumento en la presión arterial, y los síntomas generalmente van a ocurrir entre 18 y 36 horas después de que se suspende el fármaco y se asocian con un aumento en lo que sería la descarga simpática de todos estos síntomas. El tratamiento del síndrome de abstinencia depende de la urgencia de reducir la presión arterial. En ausencia de daño a órganos blancos que ponga en peligro la vida de los pacientes, estos pueden tratarse restaurando el uso de clonidina. Si se requiere un efecto más rápido, es apropiado el uso de nitroprusiato de sodio, una combinación de un alfa bloqueador y un beta bloqueador. Los beta bloqueadores no deben usarse solos en este contexto porque pueden acentuar lo que es la hipertensión al permitir la vasoconstricción alfa-adrenérgica sin oposición causada por la activación del sistema nervioso simpático y las catecolaminas circulantes elevadas. Todos los pacientes que reciben clonidina de esta manera deben de ser advertidos del peligro potencial de descontinuar el fármaco de manera abrupta, y los pacientes sospechosos de no cumplir con los medicamentos no deben de recibir clonidina para el tratamiento de su hipertensión. El fármaco, cuando se vaya a retirar, debe de retirarse de manera paulatinamente en caso de ser necesario pues su descontinuación. Vamos a hablar entonces ahora de los efectos adversos de los beta bloqueadores. En el caso de los beta bloqueadores en el sistema cardiovascular, sus efectos adversos incluyen la insuficiencia cardíaca, ya que los beta bloqueadores no deben de administrarse a pacientes con exacerbación aguda de la insuficiencia cardíaca debido a que pueden pues, empeorar el trastorno. Sin embargo, como decíamos, el bisoprolol, metoprolol, carvedilol y enebivolol son benéficos en pacientes con insuficiencia cardíaca estable. También se puede producir bradicardia, lo cual es una respuesta normal al bloqueo de los receptores beta. Sin embargo, en aquellos pacientes que tengan defectos de la conducción AB, ya sea parciales o completos, los beta bloqueadores pueden causar bradiarritmas que son potencialmente mortales. Entonces se recomienda precaución especial en pacientes también que tomen otros fármacos que inhiben la conducción AB, como por ejemplo el verapamil. También estos medicamentos, al bloquear los receptores beta 2 en los vasos, decíamos que pueden producir vasoconstricción. Entonces algunos pacientes se quejan de frío en las extremidades mientras toman beta bloqueadores. Los síntomas de la enfermedad arterial periférica pueden empeorar ocasionalmente o se puede desarrollar el fenómeno de Raynaud. Entonces los beta bloqueadores con selectividad por beta 1 son preferibles en pacientes con enfermedad arterial periférica o fenómeno de Raynaud, ya que pues esta vasoconstricción es mediada por receptores beta 2. Entrando ahora a lo que serían los efectos adversos en el sistema pulmonar, mencionábamos que al bloquear a los receptores beta 2 que producen broncodilatación, estos medicamentos pueden producir broncoconstricción en aquellos pacientes que son susceptibles, lo cual puede precipitar una exacerbación en pacientes con EPOC o con asma. Los beta bloqueadores con selectividad por los receptores beta 1 o aquellos con actividad simpático-mimética intrínseca en los receptores beta 2 parecen ser menos propensos pues, a inducir este broncoespasmo en los pacientes. Los beta bloqueadores no selectivos
van a estar totalmente contraindicados en los pacientes con EPOC o asma debido a su efecto inhibidor de la broncodilatación mediada por los receptores beta 2, y los beta bloqueadores con selectividad por beta 1 o cardioselectivos pueden usarse solo con gran precaución si es que es necesario usar estos medicamentos. Ahora, hablando de los efectos adversos metabólicos que tienen estos medicamentos, que son los beta bloqueadores, vamos a encontrar dentro de ellos a la prolongación de la hipoglucemia, ya que el bloqueo adrenérgico beta puede retrasar la recuperación de la hipoglucemia debido al bloqueo de la glucogenólisis inducida por catecolaminas, así como puede encubrir el reconocimiento de la hipoglucemia por parte de los pacientes, como mencionábamos cuando hablábamos de sus acciones. Entonces, los beta bloqueadores deben usarse con gran precaución en pacientes con diabetes propensos a reacciones hipoglucémicas, para los cuales será preferible siempre utilizar beta bloqueadores con selectividad por beta 1 o beta bloqueadores cardioselectivos. Dentro de lo que sería el sistema nervioso central se pueden encontrar diferentes efectos adversos causados por los beta bloqueadores, entre ellos fatiga, alteraciones del sueño como insomnio y pesadillas, así como también depresión. Pueden observarse menos efectos sobre el sistema nervioso central con los beta bloqueadores menos lipófilos, que cuando hablábamos del mecanismo de acción hablábamos de esta propiedad que tienen los beta bloqueadores, de que unos son menos lipófilos que otros. Entonces, esto se debe a que no cruzan la barrera hematoencefálica con tanta facilidad, aquellos que son menos lipófilos, ¿no? En el caso de la función sexual, también se ha visto con el uso de beta bloqueadores disfunción sexual en los hombres. Se ha informado alteración de la actividad sexual en hombres que toman beta bloqueadores. Los motivos para ellos no están claros y pueden ser independientes del bloqueo del receptor beta. Sin embargo, los beta bloqueadores no afectan a la eyaculación mediada por receptores alfa. Al igual que como veíamos con la clonidina, que su suspensión abrupta produce un síndrome de abstinencia, la suspensión abrupta de los beta bloqueadores en aquellos pacientes después de un tratamiento de largo plazo también puede producir un síndrome de abstinencia que posiblemente se debe a la regulación a la alza de los receptores beta durante el bloqueo, lo que provoca una mayor sensibilidad tisular a las catecolaminas endógenas. El resultado puede ser la hipertensión de rebote o empeoramiento de la angina. Por lo tanto, los beta bloqueadores no deben de suspenderse bruscamente y hay que hacérselos saber a los pacientes también, excepto bajo una atenta observación. Las dosis van a tener que reducirse gradualmente durante 10 a 14 días antes de la interrupción total de lo que sería el medicamento. Ahora, por último, en relación a lo que serían los efectos adversos de los beta bloqueadores, hay que hablar sobre la sobredosis a estos medicamentos. Las manifestaciones de intoxicación con beta bloqueadores dependen de las propiedades farmacológicas del fármaco ingerido, particularmente su selectividad beta 1, actividad simpático-mimética intrínseca y las propiedades estabilizadoras de la membrana que hablábamos en los mecanismos de acción de estos medicamentos. La hipotensión, la bradicardia, los tiempos de conducción AV prolongados y los complejos QRS ensanchados en el electrocardiograma son manifestaciones comunes de la sobredosis. Pueden ocurrir convulsiones y depresión, así como hipoglucemia y broncoespasmo. La bradicardia significativa se debe tratar con atropina, pero a menudo se requiere un marcapasos cardíaco. Para tratar la hipotensión pueden ser necesarias grandes dosis de isoproterenol o un agonista de los receptores alfa, y el glucagón, que actúa a través de su propio receptor acoplado proteína G e independiente del receptor adrenérgico beta, tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos en el corazón, y el fármaco ha sido útil en algunos pacientes que tienen sobredosis por un beta bloqueador. Ahora, por último, vamos a hablar de las dosis por vía oral de estos medicamentos en el tratamiento de la hipertensión arterial, ya que las dosis de los beta bloqueadores van a depender de la enfermedad que vamos a estar tratando. En este caso estamos hablando de la hipertensión arterial, entonces vamos a hablar de las dosis en esta enfermedad. En el caso de los alfa bloqueadores, los alfa 1 bloqueadores se van a estar administrando mediante las siguientes dosis. La prazosina se da de 1 a 10 miligramos 2 veces al día, doxazosina de 1 a 16 miligramos una sola vez al día, y la terazosina se da en dosis de 1 a 20 miligramos una vez al día. La fenoxibenzamina, que es un alfa bloqueador no selectivo, se da en dosis de 20 a 40 miligramos 3 veces al día.
En el caso de los beta bloqueadores, en los que serían de primera generación, los no selectivos, tenemos al Nodolol, que se da en dosis de 40 a 300 miligramos una vez al día, Pindolol, que se da en dosis de 5 a 30 miligramos dos veces al día, el Propranolol, que si es de liberación inmediata se da en dosis de 20 a 160 miligramos dos veces al día, y si es de liberación prolongada se da en dosis de 60 a 320 miligramos una vez al día. Y el Timolol se va a dar en dosis de 10 a 30 miligramos dos veces al día. Dentro de los bloqueadores, beta bloqueadores de segunda generación, el acebutolol se va a dar en dosis de 200 a 800 miligramos una vez al día, atenolol en dosis de 25 a 100 miligramos una vez al día, bisoprolol en dosis de 2.5 a 20 miligramos una vez al día, y metoprolol, si es de liberación inmediata, se da en dosis de 25 a 150 miligramos dos veces al día, y si es de liberación prolongada, en dosis de 50 a 400 miligramos una vez al día. En el caso de los beta bloqueadores de tercera generación, de los no selectivos tenemos al carvedilol, que si es de liberación inmediata se da en 6.25 a 25 miligramos dos veces al día, y si es de liberación controlada se da en dosis de 20 a 80 miligramos una sola vez al día. En el caso del abetalol, cuando se da por vía oral, sobre todo en lo que sería el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, se va a estar dando en dosis de 100 a 900 miligramos dos veces al día, y en el uso intravenoso en las emergencias hipertensivas, la infusión intravenosa se inicia con 20 miligramos hasta un máximo de 300 miligramos. En el caso de los que son beta bloqueadores de tercera generación, selectivos por beta 1 o cardioselectivos, tenemos al betaxolol, que se da en dosis de 5 a 20 miligramos una vez al día, y el nebivolol, que se da en dosis de 5 a 40 miligramos una vez al día. Y por último, en el caso de los agentes simpaticolíticos de acción central, la metildopa se va a dar por vía oral en dosis de 250 a 1000 miligramos dos veces al día, y la clonidina se puede dar tanto por vía oral de 0.05 a 0.3 miligramos dos veces al día, y en aquellos pacientes pues, que no quieren estar tomando dos veces al día el medicamento, se puede aplicar un parche transdérmico una vez a la semana que administra 0.1 a 0.3 miligramos. Y bueno, ya con eso terminamos de discutir todo sobre los agentes simpaticolíticos. En el siguiente video ya estaremos hablando sobre los bloqueadores de los canales de calcio.